La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 9. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: La paz del Señor sea contigo, con tu casa. Soy el pastor Pedro Montoya. Entramos a la lección número 9. La obra del Espíritu Santo en la Iglesia, estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos estudiando precisamente para prepararnos, más bien para que el Espíritu de Dios nos prepare, para ser capaces de poder enfrentar todo aquello que ha de venir sobre la faz de la tierra, precisamente por causa de la intervención o la manifestación del anticristo en toda la injerencia de la tierra. En la lección de hoy está basada en el capítulo 4. El tema está fundamentado particularmente en el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: el propósito de esta enseñanza es estudiar particularmente cuáles son las evidencias de una persona o en una persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Por lo general, la mayoría de los hombres y mujeres de Dios, cuando se habla acerca del bautismo con el Espíritu Santo, por lo general, decía, la única evidencia o la única manifestación que tienen presente es el hablar en otras lenguas. Si habla en otras lenguas, pues entonces está bautizado con el Espíritu Santo. Si no habla en otras lenguas, por lo general la idea que se tiene es que no está bautizado con el Espíritu Santo. Esta idea quiero corregirla por medio de la palabra del Señor precisamente, porque hablar en otras lenguas no es la única evidencia de que una persona está bautizada con el Espíritu Santo. De hecho, hay que tener mucho cuidado con el hablar en otras lenguas. Yo he visto y he expulsado demonios que hablan en otras lenguas en personas que precisamente están dentro de una iglesia. Pero cuando ha habido esta manifestación demoníaca, se han dado cuenta de que por años prácticamente han estado caminando bajo un error. Repito, hablar en otras lenguas no es la única manifestación, y eso es precisamente lo que quiero que estudiemos en esta noche. ¿Cuáles son las manifestaciones verdaderas de una persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo? Hablar en otras lenguas es una atribución del Espíritu de Dios, sí, pero no es la única evidencia. Vea lo que dice en Primera de Corintios. Quiero darle este texto para que usted lo tenga presente. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 18 y versículo 19, el Espíritu Santo, precisamente por boca del apóstol Pablo, estableció esta palabra: doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi sentido, para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Con esta palabra el apóstol está estableciendo una enseñanza bien importante para la vida de hombres y mujeres de Dios que han iniciado su vida de fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? El apóstol está diciendo, guiado por el Espíritu de Dios, que el hablar en otras lenguas es una evidencia, pero no es la única. Y no necesariamente, escuche bien esto, no necesariamente es la primera evidencia que se manifiesta. Precisamente porque en estos últimos tiempos, el apóstol Pablo también escribe a Timoteo y le dice: en estos últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que dentro
dentro del ambiente eclesiástico se van a levantar hombres y mujeres que van a ser influenciados por las tinieblas, por demonios, y andarán o caminarán en un camino errado precisamente porque hablan otras lenguas. No es la única evidencia y hay que tener, repito, mucho cuidado con esto porque las fuerzas demoníacas también expresan esta manifestación. Cuando una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo, lo primero que se manifiesta es el impacto de la revelación. La persona no puede caminar bajo la misma plataforma tradicional en la que ha caminado, porque precisamente usted conoce lo que Jesús enseñó en el Evangelio de Juan: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es el impacto de la revelación en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Por lo tanto, entonces, la mayor manifestación de que una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo es que camina en una revelación, precisamente porque el Espíritu de Dios lo ha hecho entrar en esa revelación. No es actitud del hombre, no es decisión del hombre, no es establecimiento de congregación alguna, porque nadie puede llamar al Señor, dice la palabra, y es el apóstol Pablo quien lo refiere. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede hablar blasfemias de Jesús y decir que Jesús no es el Hijo de Dios, precisamente porque en medio de todo esto está el Espíritu Santo. Así de que la mayor evidencia, la mayor manifestación en una vida, en una persona, en un hombre, en una mujer, de que ha sido bautizada con el Espíritu Santo es precisamente el impacto de la revelación que recibe en su espíritu y que lo transforma, que lo hace caminar en una plataforma completamente diferente a la que ha caminado tradicionalmente. En la enseñanza de hoy vamos a tomar como base el capítulo 4 para descubrir otras manifestaciones o otras evidencias que están presentes en este capítulo precisamente para enseñarnos a nosotros cómo es una persona, un hombre o una mujer de fe que camina bajo la guianza del Espíritu Santo. La primera manifestación, vamos a estudiar todo el capítulo 4 ahora, esta noche. La primera manifestación la encontramos en el versículo 8 hasta el versículo 12. ¿Cuál es esa primera manifestación? El testimonio de Jesús. Cuando una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo, hay un testimonio de Jesús en su vida. Su vida, en otras palabras, gira en torno del testimonio de Jesús. Vamos a leer versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a vosotros, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús, el Cristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este es la piedra reprobada de todos vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Vea versículo 12, la conclusión de este testimonio. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La primera manifestación que
que este texto nos está estableciendo en cuanto a las evidencias de una persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo es el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús. El Espíritu Santo, cuando está operando en una persona, lo primero que cambia es su forma de hablar, lo primero que cambia es su expresión, lo primero que cambia es su declaración, lo primero que cambia es su confesión, lo primero que cambia es el tema de que habla. Por lo tanto, entonces, cuando una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo, el Espíritu en la persona establece el testimonio de Jesús. No hay otro tema, no hay otro asunto del que la persona quiera hablar más que de la existencia o el establecimiento de Jesús, de el nombre de Jesús. Y esto nos establece a nosotros que hay una transformación total, hay una transformación en la persona precisamente por lo que esta persona está estableciendo. En las enseñanzas de Jesús, él había ante sus discípulos establecido precisamente esta declaración. Quiero llevarlo a Mateo. Le voy a dar varios textos ahora para que vea cómo está presente este testimonio de Jesús precisamente como la mayor evidencia de que una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Mateo capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 20. Y guardaos de los hombres, oiga bien, porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y este texto, este último versículo lo quiero repetir nuevamente, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Está claro. En la enseñanza de Jesús, Mateo capítulo 10, que prácticamente fue al principio del ministerio de Jesús, cuando usted lee Mateo y lo puede comparar con Lucas también, se va a dar cuenta que esta declaración de Jesús fue dada casi al principio del ministerio de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que desde los inicios de su ministerio, en las enseñanzas a sus discípulos, les dejó claramente establecido la evidencia de una persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo. ¿Cuál es esa evidencia o esa mayor evidencia? El testimonio de Jesús. Se establece el testimonio de Jesús. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque Jesús lo enseñó en otra de sus enseñanzas y dijo, por sus frutos los conoceréis. El que habla en nosotros no somos nosotros mismos, no es nuestro conocimiento, no es el cúmulo de conocimientos que hemos adquirido. Es precisamente el testimonio del Espíritu Santo que habita en nosotros. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios un texto que usted conoce particularmente y le dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Es precisamente la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. Quiero llevarlo también al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 26, también está establecida la
la enseñanza de Jesús con respecto a esto que estamos hablando. Versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. El Espíritu Santo. Y esto es bien importante que lo podamos entender, porque en más de alguna ocasión habremos dicho, es que la persona no va a hablar si no tiene conocimiento de la palabra. Si no tiene conocimiento de la palabra, no va a poder dar testimonio. La palabra del Señor, y es la enseñanza de Jesús misma, nos está estableciendo que pese a que la persona no necesariamente pueda tener un conocimiento adquirido por la lectura de la palabra, por causa del bautismo con el Espíritu Santo, la persona hablará, el Espíritu hablará por él. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 15 ahora, vea lo que dice el versículo 26. Versículo 26 dice, pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y esto es bien importante que nosotros lo podamos entender. No necesariamente la persona va a hablar de teología, no necesariamente la persona va a hablar de lo que ha aprendido, de lo que tiene acumulado en su mente, en su conocimiento. No, porque no es el testimonio del hombre, no es el testimonio de la mujer que establece la evidencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en la persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que habla por medio de él o por medio de ella. Siempre en el Evangelio de Juan, un texto más, en el capítulo 16, hemos visto el capítulo 14, el capítulo 15 y ahora el capítulo 16, dice el versículo 13, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Así que con esos textos quiero mostrarle a usted que la primera evidencia del bautismo con el Espíritu Santo es precisamente el testimonio de Jesús. Y no porque, repito, porque la persona haya adquirido un conocimiento previo, no porque la persona haya acumulado un conocimiento en su mente, ni porque haya recibido capacitación al respecto. ¿Por qué? Porque no es la persona la que habla. Es el Espíritu Santo en la persona la que establece el testimonio de Jesús. Así que con todos estos textos estamos entendiendo que la evidencia mayor de una persona cuando ha sido bautizada por el Espíritu Santo es precisamente el testimonio de Jesús. Y esto precisamente viene a confirmar lo que dije al principio. La persona cuando ha sido bautizada con el Espíritu Santo recibe un impacto de revelación en su propio espíritu. El Espíritu de Dios trae un impacto y este impacto implosiona internamente y transforma completamente al hombre, transforma completamente a la mujer. Se está dando cuenta entonces que no se trata, como muchas veces hemos dicho, de un conocimiento que estamos adquiriendo. No se trata de una capacitación sistemática para dar testimonio. No. Es la obra del Espíritu Santo dentro de la persona, precisamente porque Jesús dijo,
en el capítulo 1, y usted lo conoce, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Para qué nos debe de servir esto que nosotros estamos estudiando? En realidad nos tiene que servir para confrontarnos con la palabra. Siempre que un hombre de Dios, siempre que una mujer de Dios se expone a la palabra, es para confrontarse con la palabra. ¿Por qué razón? Porque no podemos nosotros caminar engañados siguiendo, como dice la misma palabra por boca del apóstol Pablo, estratagema de hombre. No podemos caminar engañados creyendo que, y al final darnos cuenta de que todo lo que hicimos durante nuestra vida realmente no sirvió para mucho. Por eso estamos estudiando la obra del Espíritu Santo en la iglesia, porque es necesario que nosotros entendamos que la vida de fe es una vida espiritual, que la vida de fe depende precisamente de lo que el Espíritu de Dios haga en cada uno de nosotros. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, usted ha leído en el capítulo 1, el apóstol por el Espíritu de Dios habla con respecto al bautismo del Espíritu Santo, habla y dice que esto es el sello del Espíritu. Es el sello del Espíritu, las arras del Espíritu. Así lo define el apóstol Pablo por el mismo Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? El apóstol dice también hasta que todos lleguemos. Esto que nosotros estamos estudiando nos tiene que servir a nosotros para medir nuestra posición delante de la presencia del Señor. ¿Hemos sido bautizados? Muchas veces podríamos creer de que sí. ¿Hemos sido bautizados? Muchos podrían decir sí, porque hablo otras lenguas. Hay que revisar esas lenguas. Hay que revisarlas, porque en muchas ocasiones las lenguas que algunas personas hablan son imitación. Y lo tengo que decir porque es mi responsabilidad delante de la presencia del Señor. Hay muchas lenguas que las personas hablan, que las hablan por imitación. No es una manifestación del Espíritu de Dios. Las refieren porque escuchan y usted lo puede notar. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu da en abundancia. Cuando solamente se repite una frase, una expresión tan solo, y es la misma expresión todo el tiempo, en otras lenguas me estoy refiriendo, es la misma expresión, algo no está caminando conforme a la palabra. Porque el Espíritu de Dios da el hablar en lenguas. No es una sola expresión, no es una única expresión. Quiere decir entonces que esa expresión en realidad se adquirió por imitación. Y estamos viendo realmente si somos bautizados, si estamos bautizados con el Espíritu Santo o no estamos bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a Hechos, vamos a volver al capítulo 4, porque vamos a estudiar una segunda evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. Estamos en el capítulo 4 y vamos a leer ahora el versículo 14 y el versículo 16. Terminamos en el relato anterior en el versículo 12, ahora nos movemos hasta el versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra. Y me muevo ahora hasta el versículo 16, diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén
y no lo podemos negar. Segunda evidencia de una persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo, escuche bien, el Espíritu establece evidencias. Lo repito, el Espíritu establece evidencias de su manifestación. Voy a leer nuevamente el versículo 14 y el versículo 16. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra. Versículo 16. ¿Qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Hay una evidencia tangible, hay una evidencia palpable, hay una evidencia que no se puede negar. Segunda evidencia de que una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Hay evidencia del Espíritu de Dios. No es que nosotros tratamos de convencer, no es que la persona trata de convencer a los demás con que fui bautizado. No, es que el Espíritu mismo establece señales, establece evidencia de que Él es quien está operando en la persona. Y esto es bien importante porque, repito, no es que nosotros tratamos de convencer a las personas, es que el Espíritu mismo deja señales, deja evidencias de que Él ha actuado. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con este caso? El hombre tenía más de 40 años. Tenía más de 40 años, lo dice el mismo capítulo 4. Tenía más de 40 años. Se sentaba todos los días porque lo llevaban, había sido paralítico desde su nacimiento y desde la edad adecuada para pedir limosna, lo pusieron en la puerta principal del templo de Jerusalén. En la enseñanza de la semana pasada habíamos dicho cuántas veces este hombre estuvo expuesto ante Jesús y Jesús no intervino con él. ¿Por qué? Porque era obra del Espíritu Santo, lo había escogido el Espíritu Santo para por medio de él establecer hoy evidencia del nombre de Jesús. Evidencia de el nombre de Jesús por la fe en su nombre. A este que vosotros veis está de pie porque él ha confirmado su nombre. La evidencia del nombre de Jesús. Y precisamente por causa de la intervención del Espíritu Santo se convirtieron 5,000 personas, muchos más de los que se habían convertido en Hechos capítulo 2, que eran apenas 3,000 personas. Vea usted cómo el Espíritu Santo deja evidencia tangible, palpable, innegable, no se puede negar. Y eso es lo que están diciendo precisamente los religiosos de ese entonces. Los sacerdotes están diciendo, no podemos negar. Aquí esto es cierto, esto es verdadero. Este hombre tiene más de 40 años. El pueblo entero lo conoce. Cuando una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo, el Espíritu mismo establece evidencias. Evidencias que son innegables. No es cuestión de que el hombre o la mujer establece su propio testimonio. No. El Espíritu mismo da testimonio de que Él está obrando. Y el testimonio es claro. El testimonio es visible. Estamos en una transmisión en directo. Después de hoy, muchas personas van a ver este video.
Pero quiero dejarte constancia de que hoy, en el lugar donde tú estás, el Espíritu te está hablando. No estoy viendo a nadie. No sé quiénes están detrás de estas cámaras. No sé. No sé ni siquiera a qué países estoy llegando. Pero quiero dejarte constancia, y la evidencia la tienes tú, de que el Espíritu de Dios te está hablando y que está tirando por tierra argumentos que tú mismo has levantado, precisamente en arrogancia y en rebeldía delante de la presencia del Señor. ¿Quién está estableciendo esto? El Espíritu de Dios, que me mueve a establecer esta palabra. Segunda evidencia, el Espíritu establece evidencia de su presencia en la persona que ha sido bautizada por el Espíritu Santo. Vamos a volver a Hechos para ver una tercera manifestación o una tercera evidencia. Vamos al versículo 17, vamos a leer desde el 17 hasta el 22. Todavía, porque no se divulgue, y esto es lo que los sacerdotes dijeron acerca de este caso, todavía, para que no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslos que no hablen de aquí adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los despacharon, amenazándolos, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho, porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad era de más de 40 años. Tercera evidencia de un hombre que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Tercera evidencia de una mujer que ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Las amenazas no pueden persuadir a la persona. Lo repito, no temen a las amenazas. Las amenazas no lo pueden detener. Las amenazas no los pueden torcer en su camino. Y cuando hablo de amenazas, me estoy refiriendo a presiones de grupo de igual manera. Una persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo, un hombre que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, una mujer que ha sido bautizada con el Espíritu Santo, no le teme a la presión de grupo. Si Dios lo impactó para caminar en y por la revelación, la establece sin temor a lo que van a decir, sin temor a lo que harán, sin temor a lo que digan, sin temor a lo que hagan, inclusive en contra de él. ¿Se da cuenta lo importante que es estudiar acerca de este tema? Una persona que ha sido bautizada por el Espíritu Santo declara, como los apóstoles declararon: juzgad si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Una persona que no ha sido bautizada con el Espíritu Santo le teme a las amenazas, le teme a la presión de grupo, está sujeto a la presión de grupo. La presión de grupo es la que lo obliga a hacer
inclusive a decidir lo que ha de decir. Y los apóstoles establecen precisamente, y comenzamos en el versículo 8, entonces Pedro lleno con el Espíritu Santo. Todo esto que estamos leyendo, todo esto que estamos viendo es precisamente las evidencias de un hombre, de una mujer que ha sido bautizada con el Espíritu Santo. No hay temor a las amenazas, no están sujetos a la presión de grupo, no están sujetos a la presión que ejerzan sobre de él. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo está, el hombre, la mujer, camina conforme a la revelación que le ha sido establecida. ¿Entiende ahora por qué hay personas, hombres y mujeres con ministerio, que no avanzan en su ministerio, que se quedan detenidos en su ministerio precisamente por la amenaza? Y esto nos podría estar dando a nosotros un indicio de que esta persona ha dejado su primer amor. Porque precisamente el estar dispuestos, comprometidos con el Señor, es lo que nos lleva a nosotros a hacer lo que estamos haciendo, independiente de lo que suceda o independiente de lo que me pase. Usted recuerda el caso de Esther. Si perezco, que perezca donde está el Espíritu de Dios. Es importante que nosotros podamos ver y podamos evaluar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces, repito, podríamos estar caminando en una filosofía y no necesariamente bajo la instrucción, la guianza del Espíritu de Dios. Por eso, al compararnos ante la palabra, tenemos nosotros que medirnos a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque podría suceder lo que se cita en el libro del profeta Daniel: Mene, mene, tekel, uparsin. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Tercera evidencia de un hombre que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, de una mujer que ha sido bautizada con el Espíritu Santo: no teme a las amenazas, no teme, no camina por la presión de grupo, camina por la instrucción del Señor, camina por la guianza del Espíritu Santo. Hay otro texto que quiero citarle, y es precisamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, quiero leerle el versículo 28. Anteriormente leímos en el capítulo 10, leímos el versículo 17, pero quiero leerle ahora el versículo 28. Jesús, enseñando a sus discípulos, dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el alma en el infierno? Satanás. Claramente la palabra lo dice, Evangelio de Juan lo dice claramente. Yo he venido, Jesús hablando, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Cómo puede un hombre perder su vida, perder su alma, cuando no siga la instrucción del Señor? Cuando no siga la instrucción del Espíritu de Dios. Y esto es bien importante porque nos puede torcer el camino. Por eso, en este punto es determinante que nosotros revisemos nuestras vidas. ¿A quién realmente nosotros estamos escuchando? ¿A Dios
o a las gentes, a Dios o a aquellos que han establecido cierto gobierno sobre el hombre de Dios, cierto gobierno sobre la mujer de Dios. Si es a Dios y hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, tenemos que establecer lo que el Espíritu diga, independiente de lo que otros puedan decir. En Primera de Corintios, Segunda de Corintios, en el capítulo 4, hay otra palabra que quiero compartir con ustedes, versículo 8 hasta el versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 4, vea lo que dice el versículo 8, 9 y 10. Estando atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperamos. Perseguidos, pero no desamparados. Abatidos, pero no perecemos. Llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Vamos de nuevo al versículo 8. Atribulados, en apuros, perseguidos, abatidos. Pero nada de eso nos disuade para no seguir el camino de la revelación. El bautismo con el Espíritu Santo le da poder a la persona, le da autoridad a la persona para que pueda hacer, decir, establecer lo que Dios ha determinado para él, para ella, en el lugar donde él mismo los ha ubicado. Una persona que vive la vida en filosofía religiosa va a buscar argumentos, va a buscar muchos argumentos para decir, sí, pero esto no debe hacerse así porque tal o tal cosa. Pero la persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo establece con premura, con urgencia, con diligencia, lo que ha de hacerse porque esto viene de parte del Señor. Tercera evidencia entonces, y vuelvo a Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Tercera evidencia entonces, una persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo no le teme a las amenazas. No está sujeto a la presión de grupo, está sujeto al Señor. Vamos al versículo 23 ahora, y vamos a leer desde el 23 hasta el versículo 31, para ver una cuarta evidencia, la que se presenta en este capítulo 4. Y sueltos, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo había antes determinado que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades, milagros, prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús, y como hubieron orado,
el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Cuarta evidencia que es presentada en este texto, cuarta evidencia de una persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo es su forma de orar. La forma de orar. La forma de orar no es pedir. La forma de orar no es presentarle mis necesidades al Señor. La forma de orar no es, Señor, mira mi situación. La forma de orar no es, mira mi condición. La forma de orar es que el reino de los cielos sea establecido sobre de la tierra. Mira sus amenazas. Mira sus amenazas. No es que están negando lo que está sucediendo. Ellos no están ingenuos de que sus vidas están en peligro. Ellos no son ingenuos de eso. Pero el Señor nos ha llamado para dar testimonio. Y por lo tanto, la forma de orar es diferente. Mira sus amenazas y da a tus siervos que con confianza hablen tu palabra. Que con confianza hablen tu palabra. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres con ministerio ante una amenaza lo han visto como una señal de que no deben de estar más en ese lugar? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres con ministerio, con llamado, ante una amenaza se han retirado y no han proseguido en lo que Dios les ha entregado? Precisamente porque no hay poder. No me avergüenzo del evangelio, ¿conoce ese texto? Epístola del apóstol Pablo a los romanos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder, porque es potencia de lo alto. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Pero ¿cuántas veces realmente lo hemos entendido? ¿Cuántas veces realmente ha sido la evidencia de lo que está sucediendo con nosotros? ¿Cuántas veces es el resultado de la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas? Hay muchos hombres y muchas mujeres que se llenan la boca solamente con confesiones, pero vienen a ser como címbalo que retiñe, como metal que suena y nada más. No hay poder, no hay autoridad, porque una persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo no le teme a las amenazas, no le teme a la presión de grupo, no le teme a las decisiones de los otros. Si yo hago lo que el Señor me dijo que debía hacer, no temen. Por eso es importante, al llegar a este punto, que nosotros podamos evaluarnos a nosotros mismos. La forma de orar es diferente. La forma de orar no es presentándole al Señor necesidades, situaciones, problemas, inconvenientes, buscando soluciones. Bendíceme en esto, bendíceme en lo otro, ayúdame aquí, ayúdame acá, haz aquí, haz lo otro, que viene a ser prácticamente más bien como el darle órdenes e instrucciones al Señor. Un hombre que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, una mujer que ha sido bautizada con el Espíritu Santo, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Qué es lo que tengo que establecer? Heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Porque el hombre que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, porque la mujer que ha sido bautizada con el Espíritu Santo entiende la enseñanza de Jesús cuando él dijo: nadie que ponga su mano sobre del arado y mira atrás es digno de mí. Entiende perfectamente que el momento que tomó y puso su mano en el arado es para ir hacia adelante. ¿Qué es lo que me voy a enfrentar? ¿Qué es lo que voy a enfrentar? ¿Qué es inclusive lo que me podría a mí dañar? ¿Qué es lo que podría yo mismo sufrir por causa de? No importa. No importa. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que el Señor
ha determinado que yo haga. Y esto se manifiesta en la forma de orar. Señor, mira sus amenazas. No somos ingenuos, no somos ignorantes de lo que estamos enfrentando. No, no es que estamos negando la realidad, pero yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído y Él no dejará mi depósito que vea corrupción. Yo sé en quién he creído. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara, tu cayado me infundirán aliento. ¿Conoce usted el caso del apóstol Pablo cuando iba, después de su tercer viaje apostólico, iba camino a Jerusalén? Muchos profetas, entre ellos Ágabo, vinieron ante él y le dijeron: esto sucederá con el hombre cuyo es este cinto. Se había atado con el cinto de Pablo. Esto sucederá, lo pondrán en la cárcel y lo atribularán. Y todos entendían de que era la señal del Espíritu para detenerlo. No subas, no subas. Todos le decían: no subas. Pero ¿sabe qué? El testimonio de un hombre, qué bello esto, el testimonio de un hombre llamado Esteban, el testimonio de un hombre que estaba muriendo prácticamente a los pies de Saulo, lo impactó tanto que dijo: ¿por qué estáis haciendo esto, atribulando mi corazón? Yo estoy dispuesto a inclusive entregar mi vida por causa del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol dijo eso? Porque vio a un hombre de nombre Esteban, que aun cuando estaba siendo apedreado, él dijo: Señor, no les imputes pecado por esto que están haciendo. Esto es la manifestación del Espíritu Santo en la vida de un hombre, en la vida de una mujer que han sido bautizados con el Espíritu Santo. No es únicamente velar por mis intereses. ¿Qué recibo yo de esto? ¿Qué voy a obtener yo después de todo esto? Sabe, muchas personas están caminando por filosofía religiosa. Muchas personas están caminando por dogmas que han sido traídos del mundo y han sido establecidos en el mundo. De todo eso tenemos que desecharlo. De todo eso tenemos que renunciar. Porque una persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo, número uno, establece el testimonio de Jesús. Establece el testimonio de Jesús. Número dos, se establecen las evidencias. Hay evidencias. Este hombre, esta mujer camina con evidencias. Este hombre no convence a nadie. Esta mujer no convence a nadie. El mismo Espíritu de Dios establece testimonio. El mismo Espíritu de Dios establece evidencias de que camina con Dios. Y el Espíritu Santo lo está guiando. El Espíritu Santo lo está llevando a establecer. Aun cuando se tenga que enfrentar a las opiniones de muchas personas, pero no podrán decir nada, no podrán ir en contra. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu de Dios va a establecer testimonio en las personas. No toquen a este hombre, no toquen a esta mujer, porque lo que está hablando viene de parte mía, porque yo estoy hablando por él, porque yo estoy hablando por ella. Eso es lo que establece el Espíritu de Dios. Evidencias de que el Espíritu está operando en aquel hombre, está operando en aquella mujer. Tercera evidencia: no le temen a las amenazas, no le temen a las presiones de grupo, no le temen a lo que dirán, no le temen a lo que harán, no le temen absolutamente a lo que las otras personas pudieran decir. Mira sus amenazas, Señor, pero dame confianza para hablar tu palabra. Y vea cómo termina el versículo. El versículo dice: y como hubieron orado, versículo 31, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Hay una
manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios. Ese temblor, oiga bien lo que voy a decir, ese temblor no fue registrado por ningún sismólogo, por ningún aparato para medir sismos, porque no era natural. El lugar donde estaban tembló. ¿Qué quiere decir? Que no tembló en Jerusalén. El lugar donde estaban tembló. La manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios en el hombre que camina conforme a el Espíritu de Dios, en la mujer que camina conforme al Espíritu de Dios. Llenura del Espíritu. No es que fueron bautizados nuevamente con el Espíritu Santo, porque el bautismo con el Espíritu Santo es una sola vez. El inicio, la vida de un hombre que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, pero a continuación se desarrollan llenuras del Espíritu, tantas como el hombre, tantas como la mujer permita que se puedan dar. No solamente se trata de orar, no solamente se trata de doblar rodillas, se trata de sujetarse al Señor, se trata de someterse al Señor. Señor, hágase en mí tu voluntad. Hágase en mí tu voluntad. Si el resultado final va a ser deterioro para mi vida, no por eso voy a medir que tú no estás presente en lo que estoy haciendo o diciendo, porque precisamente para eso fue que tú me escogiste, para dar testimonio, para dar testimonio, para dar testimonio. La forma de orar es completamente diferente. No estamos pidiendo solamente por nosotros. No estamos pidiendo ni siquiera por otras personas. Estamos pidiendo, establezcase tu reino sobre la tierra. Establezcase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Establezcase tu palabra. Declaramos tu palabra. Establecemos tu palabra. Lo que otros no se atreven a decir, lo que otros no se atreven a establecer, el hombre que ha sido bautizado con el Espíritu Santo lo dice. Lo dice. La mujer que ha sido bautizada con el Espíritu Santo lo dice. Otros no se atreverán a decirlo, pero ella lo dice. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios que está hablando en él o en ella. ¿Has sido bautizado con el Espíritu Santo? ¿Has sido bautizada con el Espíritu Santo? No respondas sí, tan solo porque en algún momento balbuceaste otras lenguas desconocidas. Si no están presentes estas evidencias, aquello se anula. ¿Por qué? Porque las fuerzas demoníacas, los demonios, también hablan en otras lenguas. Y esto, hay muchos hombres y muchas mujeres que en una iglesia están hablando otras lenguas por intervención demoníaca, no por la intervención del Espíritu Santo. Precisamente por eso es que nos exponemos ante la palabra, para que podamos ver verdaderamente ¿es trigo o es cizaña? Que el día de hoy el Espíritu de Dios traiga impacto de revelación para ti. Impacto de revelación que transforme tu vida, que transforme completamente tu vida y te haga una nueva criatura como está establecido en la palabra. Que puedas inclusive dejar 12 yuntas para seguir al Señor, para servirle al Señor. Eso lo hace solamente el Espíritu de Dios. Por lo tanto, ahora, en el nombre de Jesús, vengo, vengo para establecer ahora, por el poder del Espíritu de Dios, vengo para establecer esta palabra
Y esta palabra se establece como plomada. Esta palabra se establece como regla para medir, porque Dios la ha establecido, porque el Todopoderoso está cansado de ver hipocresía en hombres y en mujeres que dicen pero no hacen, que aseguran pero no caminan conforme a la verdad del mensaje del Evangelio. Esta palabra es palabra fuerte, palabra de juicio, porque el Dios eterno ha tenido misericordia y ha tenido largura de ánimo para soportar y para tolerar. Pero el Espíritu declara, no siempre será así. Su límite ha llegado a su fin. En el nombre de Jesús, recibe ahora, por lo tanto, el impacto de la revelación de la palabra del Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Así sea. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700.